Sabemos que tu hogar es el lugar seguro de la familia. Por eso queremos protegerlo con Mi Hogar, el seguro que asegura tu bienestar dentro de tu casa. Con cobertura en accidentes naturales, incendios, terremotos o temblores, lluvia e inundación y muchos más. Te cubrimos también en accidentes domésticos, daños por agua, explosión, incendio y daños a terceros. Queremos proteger tu seguridad, por lo que cubrimos tu hogar en caso de robo. Conoce más beneficios y asistencias en aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur. Te respalda y te responde. Visionarias presenta su informativo Vis a Vis con Janedy Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión, junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo, periodismo de calidad y lo más destacado del acontecer nacional e internacional. Suscríbete a nuestro canal de YouTube Visionarias DC y sigue la transmisión en vivo. Vis a Vis con Janedy Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV. Aquí empieza Vis a Vis con Janedy Nostroza. Bienvenidos. Excelente día para todos ustedes, yo soy Carla Arzentales, contenta de acompañarlos. El día de hoy aquí en Vis a Vis vamos a tratar diferentes temas realmente importantes que justamente pues tienen que ver con la coyuntura nacional y política. Como ustedes conocen, ya hay cambios en la Corte Nacional de Justicia. Desde el pasado 7 de febrero, el juez José Swing es el presidente encargado y la jueza Emma Tapia es la presidenta subrogante. Ambos fueron posesionados luego de que no se cumpliera la fecha límite que tenía para la elección del presidente del Consejo Nacional de Justicia. Así que por eso nos encontramos esta mañana con la jueza Emma Tapia, la presidenta subrogante. Gracias por acompañarnos, por estar junto a nosotros. Y voy a arrancar por conocer una breve evaluación de cómo encontraron ustedes la Corte a la salida de Saquicela. Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Mire, al día siguiente de la posesión, en realidad lo primero que hicimos es tratar de hacer una evaluación de cómo están las cosas. Estamos levantando cierta información y sobre todo ciertas áreas. Queremos reforzar primero jurisprudencia, es decir, una de nuestras bases de la Corte Nacional es crear jurisprudencia, crear que los jueces de primero y segundo nivel sepan cómo actuar. Esto está definitivamente retrasado y pedimos ayuda, por decir así, a la Corte Constitucional porque ellos mantienen una página de jurisprudencia, de buscador de casos muy buena. Es más, parece ser que van a mejorarla. Entonces, ¿por qué no pedir ayuda a nuestros pares en justicia constitucional? Ellos nos recibieron de la mejor manera, ofrecieron la ayuda necesaria y desde el día de hoy empezamos a formar ciertos equipos de personas que vayan a equipos con la Corte Constitucional para reforzar este tema. Otros aspectos que creemos muy importante también es la capacitación a los jueces y hemos empezado de inmediato con el contacto con algunas universidades para poder hacerlo. El resto de cosas, hoy va a ser nuestro primer pleno, recordemos que ya vino el viernes y luego este feriado que no nos ha permitido trabajar, pero el día de hoy a las 8:30 comienza nuestro primer pleno en el que trataremos algunos aspectos importantes, pero además este resto de semana seguiremos evaluando y poder saber cuáles son las necesidades más urgentes en estos pocos meses que estaremos a cargo de la Corte. Precisamente por el tiempo que ustedes van a estar como autoridades, digamos, encargadas de la Corte Nacional de Justicia, ¿cuándo se tendrá lista la terna para eso, enviarlo al Consejo de Participación Ciudadana y conocer pues quiénes justamente la integrarán? Bueno, mire, es una pregunta recurrente esta y la verdad es que no tengo una respuesta porque nosotros no enviamos la terna automáticamente. Pero el presidente sí es quien tiene que enviar. Bueno, nosotros sí, el presidente es su atribución exclusiva, pero lo hacemos previa petición del Consejo de Participación Ciudadana y el Consejo de Participación Ciudadana no ha pedido a la Corte Nacional aún la terna. Es decir, bueno, todavía van a esperar a que se ponga en orden incluso varios de los procesos que se encuentran todavía pues en cola dentro del Consejo de Participación Ciudadana y este sería uno de ellos. Pero mientras tanto, ¿conocen tal vez un poco del tiempo? ¿Cuánto tiempo van a poder ejercer ahora mismo ustedes sus diferentes funciones como autoridades encargadas? Bueno, no tenemos un tiempo específico. Lo que dependemos
netamente para saber cuánto tiempo estaremos frente a la Corte Nacional, pues es del Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura ha iniciado ya, he visto que de verdad con la celeridad que requiere el caso, declararon primero nulo un concurso e inmediatamente se pusieron en elaborar el reglamento para el concurso porque no tomaron el mismo. Han introducido ciertas cosas de lo que pude ver, lanzaron ya el reglamento, lo que da muestra del inicio prácticamente ya del concurso para jueces de Corte Nacional. Yo no he visto en los 30 años que llevo ejerciendo un concurso que haya durado menos de 6 meses. Hay cosas que dependen del Consejo de la Judicatura, pero hay también aspectos externos, como por ejemplo, cuando yo participé hace 3 años, hubieron varias acciones de protección que paralizaron el concurso, y esto son factores que a veces no dependen del Consejo de la Judicatura, pero yo realmente estimo que mínimo unos 6 meses. Perfecto. Hablemos un poco también del trabajo que ustedes van a realizar, más allá de que sea 6 meses, 1 año, el tiempo que ustedes permanezcan como autoridades de la Corte Nacional de Justicia. ¿Cómo devolverle a la ciudadanía la confianza que necesita precisamente este organismo, el máximo organismo de justicia de nuestro país, a propósito de todos los actos de corrupción que han sido develados, en donde se han encontrado incluso a jueces y algunos funcionarios de la justicia de nuestro país involucrados en actos de corrupción? Bueno, no podemos tapar los ojos frente a ello, y creo que una muestra para que la gente tenga o vuelva a tener confianza en la justicia es que desde la Corte Nacional emanemos ese mensaje. ¿Qué pretendemos hacer? ¿Cuál es, creo yo, el problema más grande de la Corte Nacional? Es el retraso en las causas. Hay salas que la gente está esperando, y yo veo porque escriben, a algún señor decía auxilio. Tiene su juicio, su causa en la Corte Nacional más o menos 10 años. Entonces, ¿después de ese tiempo no prescriben ya? No, fíjese que no prescriben porque están en trámite, ya no depende del usuario, depende de nosotros. El asunto de prescripción está siempre antes de que se comience un proceso. Estos procesos han iniciado ya no depende del usuario, depende netamente de nosotros. ¿Qué debemos hacer? Espero el día de hoy poder tener una reunión con el doctor Swin después de pleno y tratar de dar una solución al país. Buscar una emergencia porque la Corte Nacional se encuentra en emergencia. Sin embargo, y llamo yo a mis compañeros jueces pues a poner el hombro para ello. Mire, cada sala, la Corte está dividida en varias salas. Yo pertenezco a la sala laboral, y la sala laboral, por decir así, es la que menos retraso ha tenido. Hemos tenido 1 año de retraso, es decir... Pero la penal sí. La penal tiene muchos años, la contencioso administrativo muchos años, pero el día de hoy, a las 8 de la mañana, en breves minutos, la sala laboral sorteará todo el año 2023. Es decir, la sala laboral se pone al día con el país. Y si la sala laboral puede hacerlo con 4 jueces, ¿por qué no hacer lo mismo con el resto de salas? Es duro, es cierto, alguno de mis compañeros decía, este año tratar de igualarnos, porque este año es cuando nos hemos igualado, nos ha costado parte de nuestra familia, de nuestra salud, de nuestro tiempo, pero para eso vinimos a la Corte Nacional. Y el día de hoy publicaré en mi red y mostraré además el orden exacto en el que hemos sorteado. El día de hoy la sala laboral se pone al día con el país. Ahora, hablaba usted un poco de los aspectos de los jueces de las diferentes salas. ¿Cómo fueron, digamos, llenados estos espacios que quedaron de alguna manera pues libres con la salida de algunos de los jueces, por lo que se quería dar un poco más de premura a la elección del presidente de la Corte? Correcto, eso me olvidaba. Eso fue lo primero que realizó el señor presidente. El mismo día de su elección, él empezó, de acuerdo a la ley, a llamar a los conjueces a que integren la sala. Se integró ya los tres puestos, digamos así, de la sala penal. Está integrado por la doctora Mercedes Caicedo, que es conjuez, y que además ella participó en un concurso para sala penal, es decir, su experticia es la penal. El doctor de la cadena, que también su experticia es la penal, y el tercer despacho fue llenado con la doctora Rita Bravo. El despacho del doctor Fabián Racines, que era de lo contencioso administrativo, está también ya llenado con la doctora Hipatia, perdón, se me fue el apellido, pero están ya los 4
jueces y los 4 despachos han sido ya llenados. Las causas desde el día de hoy empiezan a llevarse con total normalidad. Perfecto. Hablemos también de otro aspecto que me parece realmente importante, porque si ustedes se encuentran que hay procesos que se encuentran en trámite hace 10 años atrás y no se han llevado a cabo, esto también habla un poco de la eficiencia de la anterior administración. Bueno, este retraso viene de años atrás. Cuando yo me posesioné hace 3 años, encontré en mi despacho armarios llenos de procesos que ni siquiera eran del trámite. Hoy estamos con el COGEP, antes había con el propio Código de Trabajo, tenía un proceso que se llamaba oral, laboral, y antes de eso había un verbal sumario. Yo casi ya no recuerdo de ese trámite, sin embargo encontré en la Corte Nacional de ese trámite. Entonces son deudas que se vienen acarreando desde muchos años atrás y que es hoy el momento de poder ponernos al día con el país. Sin duda. Bueno, esas son las expectativas entonces que ustedes tienen dentro de esta administración. Importante también, yo creo que hay que hablar, ya que hablábamos un poco de los casos de corrupción, cómo desde su trinchera impedir y depurar, digamos, a los malos elementos que tiene la justicia de nuestro país, como jueces que han dado habeas corpus como si fueran dulces para pequeños y que muchas veces estos han sido otorgados a delincuentes. ¿Cómo trabajar también en ese aspecto y que sea mucho más rígida la justicia con quienes lo merecen? Bueno, el día de la posesión yo decía a mis compañeros jueces de primer nivel y compañeros de jueces provincial, que son los que mayormente conocen estos casos. La Corte Nacional también conoce habeas corpus. En este último mes nos ha tocado habeas corpus de un expresidente, del Consejo de la Judicatura, nos tocó a nosotros. Entonces nos toca a todos los jueces. Y yo les decía a mis compañeros jueces, y me ratifico, el total respaldo de la Corte Nacional para cuando hayan errores, por decir así, de buena fe. Pero la depuración debe empezar de casa adentro. Y debemos recordar que los jueces de Corte Provincial y de Corte Nacional tenemos la facultad y la posibilidad de depurar. Si nosotros encontramos que hay, porque esta es una figura que creó, está en el Código, pero además la Corte Constitucional la reguló, nosotros podemos declarar un error, una negligencia manifiesta o dolo, y vamos a hacerlo. Si encontramos que hay habeas corpus que no tienen sentido, por ejemplo, de que se hayan otorgado, vamos a dictar este error, negligencia o dolo. El Consejo de la Judicatura tiene también una deuda de muchos años, porque desde lo que yo recuerde, la última vez que a mí me evaluaron fue en el 2018. Necesariamente debe existir una evaluación a los jueces y una depuración casa adentro y desde el Consejo de la Judicatura. Importante lo que usted acaba de mencionar, y yo le hago esta pregunta a propósito de que un juez falló a favor del Comité de Derechos Humanos y ha mencionado que las Fuerzas Armadas pues atentan contra la integridad de los reclusos. Este juez ordena dar seguimiento a la salud mental de los reos en la penitenciaría del Litoral y también pide que les den implementos de aseo. ¿Cómo ven ahora mismo pues este pronunciamiento que ha tenido este juez? Bueno, muy respetuosa por las decisiones de mis compañeros jueces, sobre todo si son de primero o segundo nivel. Porque el juez Manuel Peña, ¿no? Sí. Y eventualmente este juicio en apelación puede llegar a instancias superiores, por ello en el fondo no me puedo pronunciar. Sin embargo, pues cada uno de nosotros debe dar cuenta al país de por qué se da o no se da determinadas medidas, sobre todo cuando son acciones constitucionales. Yo creo mucho en la justicia abierta y todos los días yo invito a mis audiencias a que la gente me observe, a que la gente no observe a Emma Tapia, sino observa por qué dicta una sentencia. Yo creo fundamental esto, que el juez cuando dicte una sentencia lo haga frente a todo el país, a todo aquel que quiera observarlo, y solo así las personas podrán evaluar. Yo considero que el Consejo de la Judicatura debe implementar las audiencias abiertas mediante Zoom, mediante YouTube o el sistema que corresponda, para que la gente pueda evaluar, por ejemplo, este tipo de sentencia y el juez también pueda defender su resolución. Muy bien, y usted ha tocado un tema importante como es la transparencia,
que tiene que tener cada uno de ustedes en esta administración, pero eso también implica muchísima seguridad. ¿Qué expectativas tienen a propósito de las sentencias que ustedes dictan en estos momentos que son tan álgidos y digamos tan inseguros en nuestro país? Hemos podido observar, digamos, en este año, en el principio de este año, la muerte de algunos funcionarios precisamente por las decisiones que se toman. ¿Qué expectativas tienen al respecto en torno a la seguridad que merecen ustedes al momento de dictar una sentencia? Bueno, mire, creo que esto va desde muchas aristas, hay que mirarlo. Yo personalmente en la Corte Nacional solicité seguridad por un caso muy complicado de habeas corpus que tenía. Vino un coronel de la policía y me explicó que no podía darme seguridad porque no habían elementos de la policía. Me explicó y de la manera más coherente, de verdad me quedé, sabía que él no podía hacer más. Me explicó cómo y cuántos miles de policías están a cargo de la seguridad en arrestos domiciliarios, por ejemplo, es decir, estaban cuidando a personas que debían estar en los centros carcelarios, no sé si bien o mal otorgada esta medida, pero cuidándolos en sus hogares, mientras que hay jueces, fiscales, defensores públicos que han perdido la vida en ello. Ahí tocaríamos el tema entonces de la deficiencia de personal de seguridad que existe. Completamente, y eso le digo, no puedo acusar, decir, a ver, el Consejo de la Judicatura es lo que hay. El coronel me explicó con un documento, con papel y lápiz, me explicó que era imposible otorgarme seguridad a pesar de que tenía un juicio de verdad muy complicado. Lo que dijo es, doctora, trate de no salir, y eso es lo que hice durante casi un mes, pero ya no depende, creo que es un sistema integral el que debemos cuidar. Ahora, y con esto finalizo, ¿cómo van ustedes a trabajar en torno a los recursos que tiene la Corte, tomando en cuenta que quien dicta precisamente el presupuesto para ustedes es el Consejo de la Judicatura? ¿Qué expectativas tienen al respecto? Se conocía de que incluso en ciertos momentos no había ni tinta ni papel y tenían un déficit incluso de materiales para las citaciones, gasolina y demás. Correcto, así es, y así fue textualmente. Yo fui la que levantó la voz de protesta porque mi personal, el que está a mi cargo, me dijeron, doctora, tiene que darnos hojas porque ya no tenemos. Nosotros devolvemos los procesos a las provincias y enviamos mediante ciertos correos, ciertas agencias, pero nuestros vehículos son los que tienen que ir a dejar. Tuvimos casi 3 meses de paralización de los procesos de no poder devolver a las provincias porque no teníamos combustible para los vehículos. Eso ha sido superado, hay que reconocerlo. Nos dieron impresoras nuevas, tenemos papel, tenemos tinta, la gasolina no falta para los vehículos, pero siempre va a hacer falta más. En realidad ha mejorado mucho este aspecto, pero estoy hablando de Corte Nacional. No puedo olvidar jamás de mis compañeros de primer nivel que me cuentan, ahora voy a hacer una visita in situ, quiero ver qué es lo que está pasando en las provincias. Voy el día lunes, estaré en la provincia de Zamora y sé que, por ejemplo, a veces no hay luz, no hay internet, no hay papel, no hay tinta. Cuando estuve en primer nivel nos poníamos entre nosotros para la tinta de la impresora o ya teníamos que pasar la vergüenza de pedir a los abogados a que nos den. Eso no puede pasar y entiendo asimismo que, como le digo, siempre tiene que ser desde varios puntos de vista. El presupuesto tiene que otorgar finanzas al Consejo de la Judicatura y el Consejo de la Judicatura a nosotros, y entiendo que no estamos en las mejores condiciones. Me quedo con eso, agradeciéndole muchísimo por estar junto a nosotros aquí en Vis a Vis, expectantes entonces de conocer cómo se van dando los diferentes sorteos e incluso cómo van poniendo en orden la casa a propósito de estas nuevas autoridades. Estuvimos conversando con la jueza Emma Tapia, la presidenta subrogante de la Corte Nacional de Justicia. Bienvenida siempre a Visionarios. Buenos días, muchas gracias. Gracias por estar junto a nosotros. Sabemos que tu hogar es el lugar seguro de la familia. Por eso queremos protegerlo con Mi Hogar, el seguro que asegura tu bienestar dentro de tu casa. Con cobertura en accidentes naturales, incendios, terremotos o temblores, lluvia e inundación y muchos más. Te cubrimos también en accidentes domésticos, daños por agua, explosión, incendio y daños a terceros. Queremos proteger tu seguridad, por lo que cubrimos tu hogar en caso de robo. Conoce más beneficios y asistencias en aseguradoradelsur.com. Aseguradora del Sur.
te respalda y te responde. Visionarias presentó su informativo Vis a Vis con Janet Nostroza, un espacio de entrevistas, análisis y opinión, junto a los protagonistas de la noticia en un diálogo directo. Vis a Vis con Janet Nostroza es retransmitido por RTU, Vito TVO, Radio Centro Guayaquil 101.3 FM, Marca TV, Radio Oxígeno 102.1 FM Riobamba, Macro Digital Televisión, OnePlus TV.